Había preparado todas las jeringuillas después de decidir dónde se escondería, después de haberle dado las instrucciones a Athens y de haberlo enviado a que las cumpliera. No le quedaba otra cosa que hacer más que esperar. A pesar de la confianza que sentía minutos antes, en ese momento estaba nervioso y caminaba arriba y abajo del laboratorio de forma incesante. ¿Qué pasaría si Athens hubiese olvidado cómo cargar un rifle? ¿Qué pasaría si el sistema de apertura del recinto de los MA7 no funcionaba o si los intrusos disponían de la potencia de fuego suficiente para eliminarlos? Había procurado prepararse para cualquier posibilidad, y cada plan había dado lugar al desarrollo de un plan de contingencia. Pero, ¿qué ocurriría si todo fallaba y los intrusos lograban llegar hasta él? Los mataré yo mismo. Los estrangularé con mis propias manos. No impedirán que haga lo que debo hacer. No pueden. No después de todo lo que he logrado. No después de todo por lo que he tenido que pasar para llegar hasta donde estoy. Por segunda vez en aquel día, recordó cómo había logrado tomar el control de las instalaciones. Las extrañas y vívidas imágenes de aquel día soleado. Hacía ya un mes. En lugar de desechar aquellos pensamientos como había hecho antes, los dejó seguir y les dio la bienvenida, para recordar lo que era capaz de hacer si era necesario. Se detuvo bruscamente y se dejó caer sobre una silla, cerrando los ojos. Un día soleado. En cuanto se dio cuenta de lo que tenía que hacer, se dedicó a planearlo durante 2 semanas, estudiando cada detalle de forma incansable hasta que quedó satisfecho de que cada variable había sido prevista. Había pasado bastante tiempo leyendo sobre el comportamiento de las triescuadras, revisando los horarios principales y memorizando las actividades diarias de las instalaciones. Había observado y vigilado a sus colegas, aprendiéndose de memoria sus programas de trabajo hasta que fue capaz de recitarlos de atrás hacia adelante. Se quedó mirando los planos que había hecho de cada edificio y caminó por ellos en su mente 1 millar de veces. Después de pensarlo detenidamente, eligió una fecha, y varios días antes del día señalado, se coló en la habitación de procesamiento de las triescuadras y robó varios frascos con sustancias extremadamente poderosas. Quilosintesina, mamesidina, tralfenida, tranquilizantes animales y narcóticos sintéticos, algunos de los mejores productos de Umbrella. Solo había tardado una tarde en lograr la mezcla que quería en la proporción adecuada, justo como había esperado. Entonces se había quedado a la espera, igual que estaba haciendo en aquel momento. El día anterior a la puesta en marcha de sus planes, había observado el proceso de formación de una triescuadra, y luego le había pedido a Tom Athens que fuera al laboratorio después de la cena para discutir en privado unas cuantas ideas que había tenido sobre cómo intensificar el factor de sugestión. Encantado de aceptar su invitación, Athens había escuchado atentamente la descripción de Griffith sobre la nueva cepa que había creado, en términos hipotéticos, por supuesto, y después de una caliente y cargada taza de café, Athens había sido el primero en experimentar el milagro de Griffith. Griffith sonrió al recordar aquellos gloriosos momentos iniciales, la primerísima y, por supuesto, más importante prueba de la efectividad de su cepa de virus. Le había dicho a Athens que la única voz que podía percibir con claridad sería la de Nicholas Griffith, y que todas las demás voces serían para él un balbuceo incoherente, y la sugestión había funcionado con esa facilidad. En las primeras horas de aquella mañana llena de promesas, había puesto en marcha una cinta con un discurso del propio doctor Athens, y el servicial doctor no había oído más que una charla ininteligible. Si la cepa no hubiese superado la prueba, Griffith habría abortado su intento de tomar el control de las instalaciones, y nadie habría sabido nada. Ya tenía previsto un desafortunado accidente si el virus no actuaba del modo que se suponía que tenía que hacerlo. El cuerpo del doctor Athens habría sido descubierto al día siguiente, sobre las rocas de la orilla. Sin embargo, el increíble éxito de su creación le había demostrado, más allá de cualquier duda, que no tenía más remedio que continuar con sus planes. Y así, pues a la cocina. Las gotas de sedante en las tazas de café, en los pastelillos inyectados con mucho cuidado en la fruta y disuelto en la leche, los zumos. De los 19 hombres y mujeres que vivían en la ensenada de Caliban, solo había una persona que se saltara al desayuno de forma habitual y que jamás tomaba café: Kim Da Santo, la ridícula jovencita que trabajaba con el virus T. Griffith
Se había limitado a enviar al doctor Athens para que le rebanara la garganta mientras dormía, antes de que saliera el sol. Era un día soleado, sin una sola nube en el horizonte, mientras ellos se tragaban su desayuno y se bebían su café. Luego salieron al fresco aire de la mañana y se cayeron al suelo. Muchos de ellos ni siquiera lograron salir de la cafetería antes de derrumbarse inconscientes. Unos cuantos lograron gritar que los habían envenenado, pero inmediatamente no pudieron hablar más y cayeron dormidos bajo el efecto de las drogas. Griffith frunció el entrecejo al intentar recordar qué había ocurrido después. Había escogido a Thurman, incapaz de resistir el infantil placer de mostrarle al buen doctor lo que había logrado crear. Luego había elegido a Alan Kinneson, aunque no le había concedido el don hasta después, y lo había mantenido sedado. Conocía los demás hechos. Thurman y Athens se habían encargado de los demás trabajadores y los habían apilado en el bloque A. Lil Amon había logrado permanecer escondido durante cierto tiempo, pero las triescuadras habían logrado encontrarlo aquella misma tarde. Griffith había tomado un almuerzo algo tarde y luego se había ido a la cama para levantarse temprano y empezar a trasladar todos los papeles y el material informático al laboratorio. Esos eran los hechos, los datos que conocía, pero por alguna extraña razón, la realidad se había hecho borrosa y no podía recordar con exactitud qué había visto, cómo había transcurrido el resto del día para él. Griffith rebuscó entre sus recuerdos, concentrándose en ello, pero solo pudo traer a la memoria las mismas imágenes confusas e inciertas. El brillante sol del mediodía, bañando los cuerpos dormidos y cubiertos de rojo. El grito de las gaviotas sobre la ensenada, salvajes e incansables, sobre el cálido viento. Un fuerte olor sobre el suelo sucio. Y sangre en mis manos, y en el escalpelo que brillaba húmedo y afilado, y que yo hundía en la blanda carne de caras y estómagos y ojos, y después el rugir de las olas en la oscuridad y el carrete de hilo de pescar, y Ammon saludando con la mano. Abrió los ojos de repente, y la pesadilla acabó en ese mismo instante. Conmocionado, Griffith miró alrededor y vio su laboratorio iluminado por la fría y suave luz de los tubos fluorescentes. Seguro que se había quedado dormido por un momento. Sí, eso había sido, sin duda. Se había quedado dormido y había tenido una horrible pesadilla. Miró el reloj y comprobó que solo habían pasado unos minutos desde que había enviado a los doctores a cumplir sus instrucciones. Sintió una oleada de alivio al ver que no se había quedado dormido durante mucho tiempo, pero a medida que el alivio desaparecía, notó que el nerviosismo regresaba a su cuerpo, lo mismo que la ansiedad provocada por los intrusos. No me detendrán. Es mío. Griffith se puso en pie y comenzó a andar arriba y abajo de forma incesante, a la espera. Solo fue necesario dedicar un poco más de tiempo a la prueba del arco iris del tiempo, la número 7, que a la prueba número 4, a la que David llamó la prueba del ajedrez. John y Karen le habían mostrado la pequeña mesa en la gran habitación, y se habían quedado de pie a su espalda mientras él le daba la vuelta a las fichas que estaban boca abajo y las ponía en fila. Debajo del montón de fichas con los 9 colores del arco iris había una larga muesca, de unos 30 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Estaba claro que en ella solo cabrían 7 fichas, los 7 colores del arco iris, así que son 7 fichas. Es sencillo, de modo que, porque hay 9 fichas, David ordenó las fichas por colores y las colocó en una fila debajo de la muesca. Cada una tenía una letra distinta en su parte superior, marcada con tinta negra. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y 3 fichas violetas con 3 letras diferentes. ¿Se supone que esto quiere decir algo?, preguntó John. Si se leían de izquierda a derecha, las letras de las 6 primeras fichas eran E, F, M, A, M y J. Las demás fichas tenían las letras J, D y O. No que yo sepa, dijo Karen en voz baja. David suspiró. Es el tipo de rompecabezas en el que tienes que adivinar cuál es el siguiente elemento, dijo. Al parecer,
Tiene que ver algo con el tiempo. ¿Alguna idea? Tanto John como Karen se quedaron mirando el rompecabezas, observando con atención las letras. David se preguntó si se sentirían tan cansados como él comenzaba a sentirse. John tenía un aspecto menos vivaracho que el habitual, y Karen parecía bastante agotada, con la piel algo pálida y la mirada bastante perdida. Por supuesto que están cansados, pero al menos lo están intentando. David volvió a mirar las fichas de colores e intentó centrar su atención en ellas, pero no pudo sacar ni una sola idea coherente de su observación. Había sido un día realmente largo, con periodos de concentración muy intensa, intercalados con situaciones cargadas de adrenalina en las venas. Había sentido miedo, dudas, decisión y luego miedo de nuevo, además de unas cuantas emociones más no demasiado claras y delimitadas. En ese momento se sentía rendido de cansancio, a la espera de lo que pasaría a continuación. John sonrió de repente, con un brillo triunfal en la mirada. Las letras corresponden a las iniciales de los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es la J. La siguiente ficha es la que tiene marcada la letra J. ¡Brillante!, celebró David. Comenzó a colocar las fichas en la ranura al mismo tiempo que John, todavía sonriente, le daba un pequeño codazo a Karen. ¿Y tú qué pensabas que solo valía para el sexo? Karen, como era habitual, ni siquiera se dignó en responder. David se sintió aliviado de haber superado la segunda prueba y colocó la última ficha en su lugar. Se oyó un ligero chasquido y el arco iris bajó un poco, muy poco, quizás 1 milímetro. Por encima de sus cabezas percibieron un ligero sonido a campanillas procedente de un pequeño altavoz situado en el techo. Este estaba escondido detrás de un tubo fluorescente. ¿Eso es todo lo que recibo?, dijo John con tono pretendidamente ofendido. ¿No hay una orquesta o un desfile? David enderezó el cuerpo y sonrió con cansancio. Yo oí lo mismo cuando superé la otra prueba. Deberíamos ponernos en marcha y ver qué tal les va juntos a Steve y Rebecca. Un modo interesante de decirlo, repuso John con una pequeña carcajada. Muy bonito y educado. David tardó unos segundos en pillar el doble sentido, aunque Karen había levantado la vista al cielo inmediatamente, y luego se había frotado los ojos. Cuando apartó la mano, David se dio cuenta de que su ojo derecho estaba muy rojo, mientras que el izquierdo, aunque también estaba ligeramente enrojecido, no presentaba tan mal aspecto. Ella se dio cuenta de que la estaba mirando atentamente y le sonrió mientras se encogía de hombros. Lo tengo irritado. Me pica, pero estoy bien. No te lo toques más o empeorará, dijo David mientras encabezaba la marcha hacia la puerta. Y que Rebecca le eche un vistazo en cuanto nos reunamos con ella y con Steve. Recorrieron el pasillo en dirección a la salida trasera. David se preparó para otra carrera a través de los edificios de la instalación. Si las cuentas no le fallaban, en total habían logrado abatir a 3 de las 3 escuadras, 3 hombres en el exterior del almacén de botes y un cuarto en el recorrido hacia el primer edificio, y luego Karen y John habían acabado con otros 5 entre los bloques C y D. Una información muy útil, David, si por casualidad supieras cuántas escuadras hay ahí fuera. Hizo caso omiso al sarcasmo interior de su conciencia mientras extendía la mano hacia el tirador de la puerta de metal y Karen se preparaba para apagar las luces. Desenfundaron sus armas y respiraron profundamente varias veces para prepararse. En ese instante, David notó de nuevo una sensación familiar que le recorría el cuerpo, una que ya había experimentado en situaciones similares pero a la que no había podido ponerle nombre. No era tanto una sensación como un estado de existencia, y aunque no era un hombre especialmente religioso, era lo más parecido que tenía a la creencia en el destino, la sensación de que existían hechos y fuerzas más allá de la influencia humana. Pasase lo que pasase, fuese lo que estaba ocurriendo mientras se preparaban para salir fuera, todos los factores decisivos se hallaban firmemente situados en su lugar correspondiente y estaban interconectados como las piezas de un rompecabezas. Lo sentía con una certidumbre que desafiaba la razón y la lógica. Era como si una gran rueda de las oportunidades que determinaban el resultado, que les daría o les quitaría la vida, se hubiese puesto en marcha y se dirigiese hacia su inevitable final, solo que, en lugar de ir más lentamente, la rueda girase cada vez con mayor rapidez y acelerase al mismo tiempo que le reventaba los planes que el cosmos tenía para ellos.
Había sentido a menudo cierta tranquilidad al darse cuenta de la presencia de esa rueda, la indefendible sensación de que el resultado ya había sido decidido y que lo único que podía hacer era presenciar cómo se acercaba. Cuando era un niño y su padre se encontraba en uno de sus ataques de furor provocado por el alcohol, la creencia en algo superior era lo único que a veces le había salvado de caer en una desesperación total. Sin embargo, en esa ocasión, en aquel momento solo sentía que era algo terrible, una atracción de feria siniestra y alucinante en la que se habían montado por error, y no se habían dado cuenta de la verdad hasta que había sido demasiado tarde. No podían regresar ni dar marcha atrás, y tampoco esquivar lo que se iban a encontrar más adelante. Entonces nos agarramos a lo que podamos y aguantamos. Haremos lo que podamos. David se acercó más a la puerta y le quitó el seguro a la vereta. No importa si tenía el control de lo que iba a pasar después, Rebecca y Steve estaban esperándolos. La sala de pruebas estaba en completo silencio con excepción del zumbido procedente de las máquinas marcadas con números azules, del 9 al 12, y del esporádico roce de las páginas del diario de Athens que Rebecca estaba hojeando. Sentado en una mesa, Steve observaba cómo leía, aunque sus pensamientos estaban en otro lado, tensos e inquietos, mientras esperaban que aparecieran los demás miembros del equipo. Sentía un poco de dolor en el pecho, provocado tanto por el impacto del proyectil de pequeño calibre contra su chaleco antibalas como por la ansiedad causada por la posible situación de John y Karen. Ambos habían estado de acuerdo, después de echar un rápido vistazo a las demás habitaciones, en que la sala de pruebas era el mejor lugar para esperar a los demás. Al parecer, el bloque B de las instalaciones era el que Umbrella había dedicado especialmente a los aspectos quirúrgicos de las investigaciones sobre armas biológicas. Todas las habitaciones eran de color blanco y estaban repletas de muebles de acero, pero también eran ominosamente espartanas y desagradables. Aunque el ambiente del edificio estaba tan cargado y hacía tanto calor como en los otros bloques, Steve sintió en este un frío interior cuando pasaron al lado de las distintas salas de operaciones, como si las propias estancias hubiesen adquirido las características de las criaturas infectadas por el virus T. Frías y sin vida, con un propósito oscuro y en cierto modo insensible. Rebecca levantó la vista, con los ojos llenos de emoción. «Escucha esto», le dijo a Steve. «Todavía están esperando que les pasemos el informe sobre la expansión desde que el Dr. Griffith ha disminuido el tiempo de amplificación. Tenemos espacio para 20 unidades, pero voy a negarme a crear más de 12. No podemos concentrarnos en el entrenamiento de más de 4 escuadras a la vez. Ammon me ha confirmado que me apoyará si se produce alguna discusión». Steve asintió, mitad aliviado, mitad preocupado por la información. Ya habían eliminado a una de las triescuadras mientras se acercaban a los bloques de la instalación, además de herir de gravedad o incluso matar a un par de individuos de otra escuadra. No estaba mal. Sin embargo, por otro lado, aquello significaba que todavía quedaban otro par de escuadras al completo rondando por ahí fuera, a menos que ya estén enfrentando a David y a los demás. Se enfadó consigo mismo y se obligó a pensar en otra cosa. ¿Sabes lo que quiere decir eso de «ha disminuido el tiempo de amplificación»? Rebecca asintió con lentitud, frunciendo el entrecejo por la preocupación. Estoy bastante segura de que quiere decir que el Dr. Griffith ha acelerado el proceso de amplificación. Amplificación es el término que se utiliza para indicar la expansión del virus por el cuerpo del organismo infectado. Aquello tampoco sonaba como algo en lo que quisiera pensar. Por alguna especie de acuerdo no expresado en voz alta, no habían hablado sobre la posibilidad de que John o Karen se hubiesen infectado desde que David se había marchado. «Estupendo. ¿Has encontrado algo más?» Negó con la cabeza. «La verdad es que no. Menciona lo que llama los MA7 un par de veces, pero no dice nada más concreto aparte de que son un experimento con el virus T, y desde luego es una especie de gilipollas». «¿Una especie de gilipollas?» Rebecca sonrió por un momento. «Bueno, me he quedado corta. Es un cabrón inmoral y sediento de dinero». Steve asintió mientras pensaba en el informe parcial que habían encontrado sobre las triescuadras y, en general, en toda la existencia de aquellas instalaciones. Llamar a las víctimas del virus T unidades, crear salas de operaciones como aquellas y pruebas de aptitud como si fueran ratas de laboratorio. Es como si no pudieran reconocer que están realizando sus experimentos en seres humanos, con gente de verdad. «¿Cómo pueden hacer esto?», preguntó en voz baja.
tanto a sí mismo como a Rebeca. ¿Cómo pueden dormir tranquilos por la noche? Rebeca lo miró con ojos solemnes, como si tuviera la respuesta pero no estuviera segura de cómo expresarla. Por último, suspiró. Cuando te especializas en un campo, sobre todo cuando es un área de investigación que exige un pensamiento lineal y una concentración, un enfoque muy definidos solo en un pequeño elemento de algo más general, es difícil explicarlo, pero resulta tremendamente fácil perderse en ese pequeño elemento, y da miedo, porque también es muy fácil olvidar que existe un mundo aparte y real más allá de ese pequeño elemento. Cuando te pasas días y días mirando por la lente de un microscopio, rodeado de números y letras y procesos, alguna gente se pierde. Y si, además, antes de empezar ya eran algo inestables emocional o mentalmente, la ambición de lograr el éxito con ese pequeño elemento se apodera de ti y hace que todo lo demás carezca de importancia alguna. Steve se dio cuenta de lo que quería decir y se sintió impresionado por la profundidad que demostraba aquel pensamiento, por la claridad con que había expresado su idea. Y todo eso unido a una sonrisa capaz de iluminar todo este lugar. Sí, cuando salgamos de esta, me voy a mudar a Raccoon City. Bueno, al menos me enteraré de si está saliendo con alguien. Se oyó un ruido procedente de algún punto del edificio. Steve se levantó de la mesa y se dirigió con rapidez a la puerta. Se asomó al pasillo y oyó la voz de David resonando por el vacío corredor. ¡En la parte de atrás! Gritó Steve, y se quedó a la espera, mirando con ansiedad hacia la esquina que David tenía que doblar para llegar hasta ellos. Por fin lo hizo, con Karen y John sanos y salvos a su lado, con aspecto saludable y sonriendo. Rebeca se acercó hasta donde se encontraba Steve y se puso a su lado, y él vio la misma preocupación y esperanza escritos en su bello y juvenil rostro. Extendió su mano de forma instintiva hacia la suya, y sintió un cosquilleo electrizante cuando sus dedos se tocaron. Esperaba que ella apartase la mano, pero no lo hizo. En su lugar, se apoyó en él mientras le apretaba la mano con dulzura, con la piel de la palma de su mano tibia y suave contra la suya. El eco de la resonante de voz de John llegó hasta ellos por el pasillo, llena de buen humor y vivacidad. Chavales! Poneos la ropa que viene gente. Ella separó la mano con rapidez, pero la mirada que le lanzó compensó el gesto con creces. Steve vio una expresión de cariño y ternura que hizo que su corazón perdiera el compás, pero también madurez, una muestra clara de que se daba cuenta de las circunstancias en las que se encontraban y que sabía cuáles eran las prioridades en aquel caso. Nada más hasta que salgamos de aquí. Él asintió levemente y se dieron la vuelta para esperar a los demás.